Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Valeria, para el que no me conoce, soy profesora y licenciada en enfermería y les doy la bienvenida a mi canal. En esta presentación, en esta oportunidad, voy a explicar un poquito cómo elaborar una propuesta docente, ya que en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la región sanitaria 11, se abrió el concurso docente, ¿sí?, para el dictado de clases de las asignaturas de tercer año de la carrera de enfermería, ¿sí? Así que bueno, como tuve varias consultas relacionadas con este tema, me propuse armarles una guía y una breve explicación sobre cada punto para para ayudar en realidad a aquel que se quiera presentar a este concurso, que también es aplicable a presentarse como postulante en otros concursos, ya sean de dependencia privada, ¿sí? Y en otras provincias también. La idea es que que esto les sirva como una guía, como un modelo, y ustedes la adecúan al ámbito que a ustedes les interesa. Así que, bueno, entonces vamos a arrancar con esto de cómo armar un proyecto para un concurso docente en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esto está enfocado a la carrera de enfermería. Así que no nos demoramos más en esta introducción y vamos a arrancar con el contenido del video. Y lo primero que tiene que tener en cuenta es el marco legal, es decir, la documentación y las reglamentaciones que van a guiar, ¿sí? Que van a determinar y van a guiar el concurso, y sobre todo cómo es la forma o la estructura que ustedes tienen que presentar esa documentación o esa propuesta. Y en este caso, como es del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ustedes tienen que tener en cuenta las pautas de selección docente de enfermería, que está en esta... Esperen que voy a agarrar un color. Que es esta, ¿sí? Es esta la numeración que tiene, ¿sí? Que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto está en la página del Ministerio de Salud, en la pestaña de capacitación. Entran ahí a enfermería, la carrera de enfermería, y van a ver que hay un documento sobre las pautas de selección docente. Ingresan ahí y tienen que redireccionarse a lo que es el anexo 2, que el anexo 2 es el que explica cómo es la estructura de la propuesta que tiene que presentar. Por otro lado, deben contar con otro documento, ¿sí?, que es el anexo único del diseño curricular de la carrera. En este caso, la carrera es Tecnicatura Superior en Enfermería y la resolución es la 854/16. Es decir, que para ustedes poder sentarse y elaborar la propuesta, tienen que conocer, ¿sí?, estos dos documentos. Bien, por un lado, cuáles son las pautas de selección que establece el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, específicamente en este caso es para la región sanitaria 11, y por el otro lado, y esto sí lo tienen que conocer ustedes cuando van a dar clases o quieren empezar a dar clases en la provincia de Buenos Aires, que es la resolución del diseño curricular de la carrera. En el caso que sea de otra provincia, ustedes deberán investigar e indagar siempre eh, cuál es la pauta de selección de la institución donde ustedes se van a presentar, ¿sí?, porque cada uno maneja su propio protocolo de propuesta. Y por otro lado, deben conocer el documento del diseño curricular de la carrera para esa provincia. Esas son las dos cosas que ustedes tienen que tener a disposición y conocerlas, leerlas, interiorizarse. Bien, más adelante ahora les voy a explicar por qué. Y por el otro lado, ¿qué documentación necesitan? Es todo el material bibliográfico sobre los temas o los contenidos curriculares de la carrera, pero específicamente lo que necesitan es material bibliográfico de los temas de la asignatura a la que ustedes se van a proponer, ¿sí?, se van a postular. Por ejemplo, yo necesito
libros de anatomía, de fisiología, eh, de física, de química, de microbiología para dar biología humana. En el caso de fundamentos voy a necesitar manuales de enfermería, ¿sí? Para poder armar mi propuesta, ¿sí? Necesitan eso, tener mucha lectura y material, ¿sí? Material para poder respaldar el conocimiento que ustedes van a abordar en las clases. Y por otro lado, ¿qué es importante conocer? Entonces, ahora de esta documentación, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber sí o sí? Por un lado, el propósito que tiene la carrera, que tiene la tecnicatura. En el caso que sea de otro ámbito, si ustedes se van a proponer, por ejemplo, para la Universidad Nacional de La Plata, siempre tienen que conocer cómo está estructurada la carrera y cuál es el propósito y la intencionalidad que tiene esa carrera. En este caso, el propósito de la tecnicatura es formar profesionales que sean generalistas, ¿sí? Con preparación científica, humana y capacitación suficiente ¿para qué? Para poder administrar los cuidados a través del proceso de atención de enfermería. Acá no dice proceso de atención de enfermería, pero es lo mismo. Que tenga capacitación suficiente, es decir, que tiene que tener los conocimientos necesarios para poder valorar, para poder identificar, para poder actuar, para poder evaluar las necesidades de salud y de cuidados de las personas, familias y la comunidad durante todo su proceso de salud o enfermedad. Entonces acá el enfoque de la tecnicatura les está dando ciertos, ¿sí? Ciertos indicadores de qué tiene que focalizar la carrera, pero sobre todo cada asignatura debe contribuir a aportar este propósito. Bien. Por otro lado, tienen que conocer el perfil del enfermero que busca formar la tecnicatura, ¿sí? Que a veces se readecúa a cada institución. ¿Sí? En este caso, la tecnicatura del ministerio se adecúa a lo que establece el diseño curricular. Pero si ustedes se presentan en alguna institución privada, ellos ya tienen definido el perfil profesional de enfermero que quieren formar. Es decir, que aquel alumno que egresa de esa institución tiene determinadas características que conforman su perfil profesional. Bien, eso lo tienen que conocer a la hora de elaborar la propuesta. Y además deben conocer, obviamente, cómo es la organización y la estructura curricular. Esto está determinado en el documento que les dije del diseño curricular, de sus contenidos mínimos. Está ahí cómo se organiza, sí, cómo está organizada la carrera y cómo está estructurada la currícula. Y por último, necesitan conocer los lineamientos de la asignatura a las cuales ustedes se van a postular, ¿sí? Cada asignatura debe cumplir con ciertos requisitos, con ciertos objetivos, con ciertas expectativas de logro, con eh, determinados temas y determinados contenidos, y eso ustedes lo tienen que conocer para poder elaborar la propuesta. Y acá tenemos cuál es la estructura curricular. Esta es la estructura curricular, en este caso, de primer año. Ustedes tienen que conocer entonces a qué campo de formación pertenece la materia a la que ustedes se van a proponer, si se van a proponer, se van a postular. Fíjense que hay un campo de formación general, un campo de formación de fundamento y un campo de formación específica. A su vez está determinada la cantidad de carga horaria que tiene cada campo. De ahí se distribuyen en las distintas asignaturas. Esto es importante saber para elaborar el programa, ¿sí? O la propuesta. La propuesta pedagógica es lo que se va a convertir en el programa, ¿sí? De la asignatura, que es lo que ustedes le van a dar a los alumnos el primer día de clase. Es la guía que tiene el alumno y la guía que tiene el docente para guiar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces, si ustedes se van a presentar, fíjense, a biología humana, es una de las que más carga horaria tiene. Es una materia que pertenece al campo de formación de fundamento, ¿sí? De la carrera y
tiene una carga horaria importante, es la que más carga horaria tiene, además de la práctica. Y fíjense cómo está la práctica profesional, que aquel que se presenta directamente para el campo de práctico, digamos, tiene que tener la capacidad de poder guiar al alumno para poder articular los tres campos, el de formación general, el de fundamento y el de formación específica. ¿Sí? Articulan los tres campos. La práctica es la que la articula. El ejercicio docente. ¿Sí? Bien. Entonces, a eso me refiero con que tiene que conocer toda la estructura curricular y cómo está organizado el contenido, ¿sí? El contenido de la carrera. Y está presentado en la resolución 854/16, están presentadas cada una de las materias, ¿sí? Cada una de las asignaturas, perdón, de la siguiente manera. En el gráfico anterior vimos cómo está estructurado por año, ¿sí? Primer año, segundo año, tercer año y cómo se relacionan y a qué campo pertenecen, ¿sí? A qué campo de formación. Y después tienen la asignatura, perdón, en este caso es biología humana, en donde ustedes tienen definidos cuál es el alcance de los contenidos. Esta información es sumamente importante a la hora de elaborar el marco referencial. Después tienen las expectativas de logros, que estos se van a convertir en los objetivos de la planificación, ¿sí? Son objetivos mínimos. Estos ustedes los tienen que desglosar y los tienen que ampliar, pero estos tienen que estar sí o sí en todas las propuestas docentes. Y después están establecidos los contenidos. Estos contenidos son mínimos. Todo esto es lo que se tiene que abordar durante el tiempo de cursada, que acá está definida las horas, la carga horaria, ¿sí? Lo que le hace el docente es organizar, priorizar el contenido, organizarlo y relacionarlo. Ese es el ejercicio del docente. Y ampliarlos, ¿sí? Esto se puede ampliar, pero esto no puede faltar. Y por último tienen el perfil docente. ¿Qué es el perfil docente? Es el título que tiene que tener la persona que va a cumplir el rol docente, ¿sí? Que va a cumplir el rol de profesor. Entonces, fíjense, cada materia tiene establecido que biología humana la pueden dictar, ¿sí? Es una asignatura que la puede dictar un profesor de biología, un licenciado en enfermería, un médico, un licenciado, ¿sí? En biología, un bioquímico que tenga experiencia en el ámbito de la salud, pero lo importante es que tenga que tener en cuenta que todos deben tener estudios pedagógicos. Hay instituciones que de la ciudad de La Plata que los profesores no tienen formación pedagógica y hasta hay profesores que no están recibidos ni siquiera de su título de grado. Eh, Eso va en contra de lo que establecen los lineamientos del ministerio, pero ahí lo que falla es el control, ¿sí? Pero bueno, no quiere decir que sea mejor o peores profesores, solamente que no cumplen con el perfil que establece la normativa de la currícula. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a cómo deben elaborar la propuesta. Y en este caso, la propuesta debe partir debe tener en cuenta ustedes la forma de presentación. La forma de presentación, depende de la institución. En este caso, el Ministerio de Salud establece una determinada forma eh, en donde van a estar ciertos elementos que no van a estar, por ejemplo, en otra institución privada. ¿Sí? Cada institución determina la forma de presentación de su propuesta pedagógica. Y tienen que conocer ustedes, cuando están interesados en trabajar en alguna u otra institución, es algo que lo tienen que conocer. ¿Sí? Por otro lado, debe conocer todos los elementos organizadores que conforman la propuesta del lugar donde la van a presentar.
¿sí? Eh, Muchas instituciones tienen ya la estructura armada, entonces cuando contratan a un profesor, ¿sí? Las instituciones serias contratan a los profesores por antecedentes, ¿sí? Y por entrevistas. Entonces, una vez que ingresan, ahí es cuando ellos facilitan al docente, le facilitan eh, cómo deben estructurar la propuesta y en función de eso el docente la arma. En este caso, para el Ministerio de Salud y las regiones sanitarias es diferente. El concurso se basa en una entrevista, se basa en los antecedentes, es decir, en el currículum, y en que ahí está la experiencia docente, y por otro lado, en la evaluación o en el análisis de la propuesta que van a presentar. ¿Sí? Por eso acá de antemano ustedes conocen la propuesta y cómo deben elaborarla porque tiene la estructura que establece el ministerio. Pero en otros lados no. ¿Sí? Eso se da después que ustedes ya son contratados como docentes. Los elementos organizadores, ¿cuáles son? Dentro de la propuesta del ministerio. Los datos de identificación, estos datos de identificación van a cambiar, todas las propuestas la tienen, pero van a cambiar el orden, ¿sí? Y algunos puntos de acuerdo al lugar donde la van a presentar. El marco referencial, todas las propuestas tienen que tener un marco teórico referencial, ¿sí? Es un marco que establece los grandes enfoques y que tiene el docente, que respalda al contenido. Ahora lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, la expectativa de logro, que es lo que se busca alcanzar o lo que se busca que aprenda el alumno, ¿sí? Los contenidos, que es todo el eje temático que se va a abordar durante la cursada, y la metodología de trabajo, cómo van a adquirir los alumnos ese contenido y cómo van a alcanzar las expectativas de logro. Luego van a estar las actividades son las acciones que va a realizar el alumno y está relacionado con la metodología. Por último, la evaluación, ¿sí? Es importante que esté descrita, el alumno debe conocer cómo se va a evaluar, cómo va a ser evaluado y cómo se va a acreditar ese conocimiento. Luego están los recursos, toda propuesta, como sabemos, todo proyecto, sea docente o no, debe tener definidos los recursos, es decir, con qué elementos necesito, con qué elementos cuento y cuáles necesito para poder, ¿sí?, implementar esta propuesta. Y por último, la bibliografía. Y acá también varía, de acuerdo a la institución, la forma en que se presenta la bibliografía. Bien, esto lo vamos a ver más adelante. Pero esto digamos que son los elementos organizadores que son comunes a todas las propuestas pedagógicas. Bien, algunas están más, o sea, algunas se completan o tienen subtemas dentro de cada una, pero bueno, eso va a variar. Y la forma de presentación también va a variar de acuerdo a la institución. Y ahora vamos a arrancar para ver punto por punto. Los datos de identificación, ¿a qué se refieren? A cómo debe estar encabezado esa propuesta. Entonces debe tener cierta información que debe estar colocada en el margen derecho superior de la hoja, ¿no? Y que debe decir, en este caso para la región sanitaria, debe decir que provincia de Buenos Aires, abajo Ministerio de Salud, Dirección de Capacitación y Desarrollo de Trabajadores de Salud. Después tiene que poner la carrera, porque en el ministerio hay otras carreras que se dan, y en este caso ustedes tienen que poner el nombre de la carrera, pero el nombre tal cual está en la resolución 854/16. ¿Sí? La asignatura, que también está en el diseño curricular, ¿no? Ustedes van a dar, quiero postularme para materno. Bueno, no voy a poner acá, materno 2. Ah, es cierto que no tiene materno 2, esa es la universidad. Materno infantil, ¿sí?
tienen que poner tal cual está en el diseño curricular. Y después tienen que poner si es una materia de primer, segundo, tercer año y si es del primero, segundo cuatrimestre y en caso que no sea de ningún cuatrimestre se pone anual. El año, sí, tercer año, anual. También debe poner la carga horaria, ¿sí? La carga horaria total, que es la que dice el diseño curricular. Por ejemplo, para anatomía eran 128 horas. Y la carga horaria semanal. Eso las personas que damos clases ya conocemos qué cantidad de horas semanales van a tener. Y en general se ponen como horas reloj, no horas docentes. ¿Sí? Y ahora vamos al punto 2. El punto 2 es el marco referencial, es decir, es el desarrollo teórico que justifica la propuesta. Bien, en ella se explicitan los propósitos de la asignatura, la intencionalidad del aprendizaje que se promueve. Es importante que esté descrita la vinculación que tiene la asignatura en relación con todo el plan de estudios, ya sea de forma horizontal y de forma vertical, es decir, qué conocimientos previos necesita, ¿sí? Y con qué articula, cuál es el aporte que tiene para la carrera, ¿sí? Explica también las nociones básicas, o debe explicar las nociones básicas y prioritarias, y los elementos integradores que tiene esa asignatura. También es importante explicitar los criterios metodológicos generales para la implementación y los criterios orientativos a la evaluación y la acreditación. Sí, esto a veces está, a veces no está, solamente se describe, lo más importante es describir esto, ¿sí? Y luego se elabora, esto que les decía, se elabora a partir del alcance de contenidos de cada una de las asignaturas que está bien descrito, bien detallado en el diseño curricular de la asignatura. Eso que yo les mostré, que decía en las presentaciones, no, en las diapositivas, una de las diapositivas anteriores, les mostré una imagen de cómo está presentado, ¿sí? Cada asignatura. En la parte de alcance de contenidos, tienen que tomar eso de base y a partir de ahí desarrollar lo que es el marco referencial, ¿sí? de la propuesta de ustedes. Eso es lo que varía entre una propuesta y la otra, ¿sí? Porque ahí van implícitos eh, las, digamos, las concepciones que tiene el docente que va a trabajar en esa asignatura. Y además implica la utilización de información actualizada. Ustedes, esto es importante, siempre tienen que utilizar información que sea actualizada sobre la situación de la carrera en general, de los contenidos y del aporte que va a hacer esos contenidos de la asignatura para la sociedad. Bien. El tercer punto son las expectativas de logro del alumno u objetivos de aprendizaje. Es decir, ¿qué son los objetivos de la propuesta? Definen el horizonte a alcanzar, qué es lo que se busca con esos contenidos que alcance el alumno. Deben explicitar en primer lugar, y esto no es algo común en todas las propuestas, pero sí en la del ministerio, deben explicitar un objetivo general. ¿Sí? En función de ese objetivo general, después desglosan todos los objetivos específicos, que los objetivos específicos, como les dije, vienen de las expectativas de logro. ¿Son orientativos para el docente? Bien, van a guiar la enseñanza, esos objetivos de aprendizaje. Deben redactarse preferentemente, si es un objetivo, en verbo en infinitivo. Y la propuesta debe contener como mínimo las expectativas que están explicitadas en el diseño curricular, ¿sí? De la carrera. Esos son como mínimos. Después ustedes los pueden desglosar cada uno y los pueden ampliar. Pero siempre con una lógica en función de la materia esté primero, segundo o tercer año.
El punto 4 dice, habla sobre la organización de los contenidos y en este caso se refiere a los temas que se van a enseñar. Deben basarse en la resolución curricular de la asignatura, como les dije, están establecidos los contenidos mínimos, ese es el punto inicial. A partir de ahí ustedes los organizan, los jerarquizan, los desglosan, ¿sí? Los agrupan en bloques, los agrupan en temas, los agrupan en unidades, eso depende del docente. Pero tiene que estar mínimamente lo que establece el diseño curricular. Los contenidos académicos deben estar actualizados y contextualizados, ¿sí? Eso es fundamental. Para poder elaborar la propuesta deben tener en cuenta entonces que los contenidos mínimos explicitados de la resolución curricular aparezcan en mi eje de contenidos, en este punto 4. Que los puedo desagregar y los debo reorganizar, que son los que van a establecer el eje que tiene la asignatura. Además, las posibilidades de integración con los contenidos de otras asignaturas. A veces tenemos que tener comunicación con otros docentes para no repetir contenido. Y si los repetimos, hay que darles un enfoque orientado a mi asignatura, ¿sí? Por otro lado, hay que seleccionar y organizar los contenidos, es decir, hay que jerarquizarlos, hay que secuenciarlos. Eso también depende de la visión del docente. Hay que buscar elementos integradores y agrupar por unidad, dándoles un nombre, un título a cada unidad. También, como les dije, los pueden agrupar por bloques, por eje temático. Eso va a depender de la cantidad de contenido y cómo los organizan. Y deben tener en cuenta esto, lo más importante, el orden lógico, la lógica siempre, el sentido común, no olvidarse de eso. Bien, y tener en cuenta esto que yo les decía, la formación que trae el alumno, los conocimientos previos, ¿sí? Sus conocimientos previos. Y no caer en esto de repetir contenido. Hay contenido a veces en primer año que los ven en varias materias. No está mal. El tema está en no ser repetitivo con lo mismo, sino que tiene que haber una buena comunicación entre los docentes para que cada docente le aporte algo diferente sobre ese tema. Bien, a veces esto es muy difícil de lograr, pero bueno, tenemos que tener comunicación y conocer los contenidos del resto de las materias, ¿sí? La metodología de trabajo, en este caso la metodología de trabajo es el modo o la forma en que se van a desarrollar las clases, sean teóricas o sean prácticas. Hay que explicitar el posicionamiento metodológico que cada docente tiene, ¿sí? Y las técnicas de enseñanza que se va a utilizar. Esto depende muy del docente. O sea, qué estrategia considera el docente es la más adecuada para el contenido o los contenidos que se van a abordar en la asignatura, ¿sí? Durante la cursada de la asignatura. Se puede desarrollar de forma descriptiva o de forma enumerativa. Es decir, que yo puedo, de forma descriptiva sería en realidad de forma narrativa. Yo lo que tengo que es describir bien cuáles son, qué estrategias voy a desarrollar como docente. O directamente las menciono, ¿sí? En el punto 6 están las actividades y las actividades son las acciones que realizarán los alumnos. Deben estar en concordancia con la metodología propuesta, obviamente. Deben guardar relación con los objetivos, con los contenidos y con el eje de la asignatura. Deben pensarse en relación de la futura práctica profesional. Se presentan dentro de un cronograma, ¿sí? Que es el modelo de este cronograma, depende de cada institución. Y en la región, lo que pide la región sanitaria es que se deben seleccionar cada unidad temática y distribuir los contenidos según se van a abordar en la o las clases correspondientes, ¿sí? Ahí hay que completar este cuadro. En este caso, pide la expectativa de logro,
que sería el objetivo. ¿Cómo van a alcanzar los objetivos? ¿Sí? Los contenidos que son necesarios para alcanzar esa expectativa de logro o esos objetivos. ¿De qué forma lo van a hacer? ¿Sí? Y acá entran las actividades. Esas actividades se van a realizar en diferentes momentos de la clase y cómo se van a evaluar. Eso es esta es la estructura que pide la región sanitaria. ¿Sí? Tiene que desglosar cada unidad temática. Es decir, que para poder hacer el punto 6 tiene que hacer obviamente primero el punto 4 de contenidos. Con respecto a la evaluación, es un proceso continuo de valoración de las expectativas planteadas en la propuesta. ¿Sí? Hay que definir los criterios que va a tener, y esto también es cada docente, qué criterios va a evaluar y qué indicadores va a construir para poder evaluar esos criterios. Debe explicitar los tipos de evaluación que se van a utilizar, describir los instrumentos en caso que sea del campo práctico, ¿sí? Debe estar esto todo claro. Y el punto 8 es la acreditación, es decir, la acreditación es el modo en que se va a certificar los conocimientos, ¿sí? La evaluación es un proceso continuo en donde yo estoy valorando los conocimientos que adquirieron los alumnos. La acreditación es la forma en que yo voy a certificar y voy a comprobar, ¿sí?, que ese conocimiento lo tenga el alumno. Y están relacionados también con las expectativas de la propuesta, es decir, con los objetivos. En este ítem se debe considerar, para región, pide que sean 2 parciales, ¿sí? La forma de acreditación es 2 parciales y el examen final. En caso que sean 2 parciales, ¿sí?, o sea, una materia por promoción, hay que aclararlo acá en la acreditación, ¿sí? Hay que establecer la modalidad, si es oral, si es escrita, los momentos de las evaluaciones también hay que ponerlos, y los recuperatorios, y cada parcial va a tener 1, 2, 3 recuperatorios. Para región es un recuperatorio. Hay que explicitar también el carácter de la materia, esto que yo les decía, si es regular, si es una materia libre, si es con examen final o si es por promoción. Y los requisitos, ¿sí?, para cumplir con cada una de estas instancias. Por ejemplo, acá yo debo poner, es una materia regular para el cual el alumno tiene que cumplir con tanto porcentaje de asistencia, haber aprobado los exámenes parciales para poder pasar a la instancia final. Eso todo tiene que estar detallado en la evaluación y acreditación. Hay algunas instituciones, por ejemplo, que el punto 7 y 8 lo ponen juntos, ¿sí? Como título es evaluación y acreditación, y ahí se desglosa todo lo que es el proceso evaluativo del alumno. Pero bueno, acá está separado, región lo pide separado. En el punto 9 tienen que estar los recursos, es decir, son todos los medios materiales y físicos que son necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Hay que determinar todos los materiales didácticos que se van a utilizar en el dictado de cada clase. Es decir, si yo necesito un aula, silla, escritorio, proyector, cañón, una computadora portátil, necesito cartulina, necesito fibrones, necesito, ¿sí? Todo eso tiene que estar detallado. Bien, y el último punto, perdón, importante de la propuesta pedagógica es la bibliografía. Y en este caso, la bibliografía es el conjunto de referencias teóricas y de conocimientos sobre los que el docente fundamenta su enfoque en el abordaje de los contenidos. Bien, se puede presentar de forma general una lista organizada por orden alfabético, o puede estar agrupada en las unidades temáticas, ¿sí? Se puede discriminar, acá es indistinto para la región sanitaria, pero es importante que esté
la bibliografía que es obligatoria y la bibliografía que es complementaria u optativa. También es importante diferenciar la bibliografía que es del docente y la bibliografía para el alumno. Y por último, se especifica en el anexo 2 de la resolución, se especifica que tiene que estar citada la bibliografía, perdón, a partir de las normas APA. ¿Sí? Ustedes si quieren googleen normas APA y aparece cómo es la estructura, y también hay una página donde ustedes colocan el nombre del libro y se las transforma, ¿sí? Se las organiza y les da directamente para copiar y pegar. Eso fíjense. Pero si no es fácil, ustedes tienen que poner el nombre del autor o de los autores, seguido de el año de la publicación, entre comillas no, perdón, entre paréntesis, luego entre comillas el título del libro, posteriormente el número de edición, ¿sí? Que esto es importante, que siempre que ustedes pongan la bibliografía sea la edición más actual, ¿sí? Que haya disponible, la editorial, seguido, y el país eh, hacia el final, ¿sí? Digamos que esta estructura tiene que tener cada una de las citas bibliográficas. Y ahora por último les doy unos tips, ¿sí? Que son importantes que tengan en cuenta a la hora de elaborar esta propuesta. Por un lado, que deben tener, esto es sumamente importante, la coherencia interna. Si tienen tiempo, una vez que terminen la propuesta, léanla, ¿sí? Léanla para que tengan siempre el mismo eje, eh, el mismo lineamiento. Por otro lado, la bibliografía debe ser actualizada. Esto, como yo les digo, hay libros que son tradicionales, pero busquen la edición más actual que tengan. Por otro lado, debe tener presente en sus mentes que no existe una propuesta perfecta, que todo es mejorable, y lo que hagan hoy lo van a leer a mitad de año y van a encontrar errores y cosas que hay que mejorar, y los van a leer al año, a los 2 años, cuanto sigan, y van a ver que todo es mejorable, siempre. Pero tampoco tiene que quedarse con la idea de que lo que ustedes hacen es- está mal, porque la evaluación depende siempre del ojo de quien lo evalúe, ¿sí? Pero además de la coherencia interna, otro aspecto importante es esto: a veces presentan propuestas que son copiadas, ¿sí? O que van, sí, o que piden, no sé si piden ayuda, pero las bajan de internet, porque esto también lo he visto. Y tienen que tener en cuenta esto, que en realidad la propuesta es como una carta de presentación de la ideología y la forma de trabajo de cada docente. Entonces, debe ser acorde y coherente con el perfil que tiene cada docente. Hay docentes que son muy de enfocar sus clases desde su experiencia, hay otros docentes que enfocan sus clases desde la exposición, hay otros que les gusta más intercambiar y explicar con el fin, con un ida y vuelta entre el alumno. Si bien la metodología y la forma de dar clases debe ajustarse al contenido, también debe ajustarse al grupo de alumnado, pero sobre todo sí, debe ser acorde al perfil del docente. Ninguno es mejor que otro, sino simplemente que debe haber una coherencia en todo sentido. Y por último, esto que yo les digo, que no se frustren si no les sale, si quedó mal, si desaprueban, si tienen bajo puntaje. Es un proceso de aprendizaje. Todo lo que hacemos debemos tomarlo como procesos de aprendizaje. Por eso todos los docentes debemos tener la capacidad de repensar y la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica docente. Lamentablemente, desde mi punto de vista, ¿no? Les digo todo, es muy de la idiosincrasia del enfermero creerse que uno es el mejor de todos, que sabe todo, ¿sí? Y en realidad hay que ser humildes y tener la capacidad de poder repensar y de reflexionar de todas las cosas que hacemos y todo lo que podemos mejorar. Y,
y comunicarse con otros profesores, a ver, para poder intercambiar, para poder dialogar, para poder aprender del otro. Creo que eso es fundamental, la comunicación entre docentes. Pero pasa lo mismo en el ámbito hospitalario. Creo que la idiosincrasia del enfermero y sobre todo el enfermero de La Plata y de la provincia de Buenos Aires, específicamente de La Plata, es que todos pensamos que somos los mejores y en realidad no. Hay algunos que tienen mejor desempeño en algunas cuestiones y en otras no. Todas tenemos cosas buenas y cosas malas. El tema es tener esto, capacidad de repensar y de reflexionar, ¿sí? Porque estamos formando personas, estamos formando futuros enfermeros. Entonces ellos son sumamente permeables a lo que le dice el docente y a la forma de trabajo del docente y a lo que le transmite el docente, quizás no desde la palabra, sino desde su accionar. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, hasta acá el video. Gracias por llegar hasta acá, en caso que lo hayas visto todo, porque quedó bastante largo. Espero que no les resulte aburrido, pero tiene a quien le interese concursar, les va a ser útil, pienso, ¿no? Y bueno, y nos vemos en la próxima presentación, que no sé de qué se tratará, eh, pero seguramente va a ser algo lindo y productivo para alguien. Así que les mando un beso enorme a todos y nos vemos en la próxima. Chau, chau.